Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sesión El VET Responde. En esta ocasión hablaremos acerca de los polinizadores y para ello tenemos de invitada a la doctora Adriana Correa. Para comenzar les voy a leer una pequeña semblanza sobre ella. Ella es médico veterinario zootecnista, actualmente es la jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo, definitivo en las asignaturas relacionadas con abejas. También tiene una certificación ante Conservet. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a la Secretaría de Comunicación por esta oportunidad de poder platicarles un poquito sobre lo que son los polinizadores y su importancia en los ecosistemas. Este es un tema que nosotros tenemos que ir viendo a través de diferentes ámbitos por la importancia que nos va a generar en todo nuestro bienestar. Y no solo estamos hablando de lo que pasa con ellos, en el momento de cualquier cosa que pase con ellos y que empiecen a desaparecer, se va a ver reflejado en todos nosotros y en nuestra alimentación, en nuestra salud. Entonces no es tan simple lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, primero vamos a recordar un poquito qué es la polinización de cultivos, ¿sí? En sí la polinización es la transferencia de granos de polen que vamos a tener de los gametos masculinos y se van a ir hacia los estigmas de las flores. ¿Para qué? Para generar los frutos. Y entonces, en este proceso, ¿sí?, que las plantas hacen para generar un fruto, vamos a tener que hay diferentes tipos de polinizaciones. Vamos a tener una que es la autofértil, en donde se pueden polinizar las plantas a sí mismas, pero se benefician de la visita de insectos. No los requieren, los visitan y pueden aprovechar las visitas. Los autoinfértiles, estos necesitan una polinización cruzada. El polen, a través de los insectos y los demás polinizadores, es transportado, ¿sí?, a otras plantas y esto va a ayudar a generar y manipular y beneficiar su viabilidad genética, generando mejores frutos. Y vamos a tener la que es de los insectos. El 75% de las flores y de las especies de plantas que se manejan, estas son polinizadas bajo este esquema que es de diferentes polinizadores o insectos. Y si ustedes se fijan en esta imagen, no estamos viendo una abeja, estamos viendo una mosca, estamos viendo una palomilla, estamos viendo un escarabajo y no estamos hablando todavía de abejas, ¿sí? Los polinizadores, en este sentido, ¿a qué me refiero? Que son diferentes especies. No solo vamos a hablar de que trabajan la polinización las abejas, sino que vamos a tener abejorros, vamos a tener murciélagos, diferentes tipos de avispas o moscas, aves, ¿sí?, escarabajos, y las flores los van a traer hacia ellas. ¿Por qué? Por las formas, los colores, el olor, el néctar, que es muy atractivo, ¿sí?, y el polen en sus características. También vamos a tener que los insectos, cuando llegan a las plantas, van a tener una constancia de visita a ciertas especies de acuerdo a sus preferencias. Y entonces esto las hace que ellas sean fieles a un producto. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos naranja, manzana, guayaba en un sembradío, a las abejas lo primero que les va a traer a lo mejor son las naranjas, después las guayabas y al último las manzanas, de acuerdo a los atrayentes que tengan estas floraciones. Esto en las abejas ha generado que nosotros veamos en ellas una constancia de especialización, ¿sí? Y ellas son el mejor polinizador hoy por hoy. ¿Por qué? Porque es muy efectivo
Las abejas, por esta causa, van a ser los polinizadores ideales y nos vamos a enfocar en ellas porque son de los más fáciles de estudiar y poder comprobar todo lo que está pasando con ellas. Sin dejar de lado que los polinizadores, cuando se afectan unos, se van a afectar todos. Y lo que afecta a unos en mayor o menor grado los va a ir a afectar. Es que mejor aquí. Entonces, las abejas tienen una característica que es la constancia, el tipo de flor que visitan. Terminan con un sembradío, con un tipo de producción y se pasan a otro, ¿sí? Ellas requieren el polen. ¿Cómo van a obtener el polen? A través de todas estas vellosidades que tienen en el cuerpo y que podemos ver en esta imagen, en donde ellas se van a mover, van a vibrar el cuerpo y el polen se va a pegar a todo el cuerpo de la abeja, ¿sí? Este polen posteriormente lo van a empezar a movilizar, ¿sí?, con las patas de frente hacia atrás del cuerpo para poderlo transportar en unas estructuras que se llaman canastillas de polen, anatómicamente conocidas como las corbículas. Llevan este polen hacia la colmena y ahí ellas van a alimentar a sus crías con este. Entonces, todo el manejo del polen que hagan hacia sus crías es con el fin de darles toda una alimentación proteica. Los diseños florales que nosotros tengamos en el campo van a hacer que las abejas lleguen a ellas de diferentes formas. Entonces, hay abejas que van a llegar en flores que tienen el polen muy expuesto y con una vibración suave ellas pueden pegar todo el polen al cuerpo y llevárselo fácilmente. Y hay otras que no, que vamos a ver la forma como están los pólenes en ellas, en que ellas tienen que trabajar un poco más para poderlo obtener. Y entonces, esto implica también que las abejas no solo van a visitar una flor, van a ir visitando varias flores para recolectar el polen que requieren en estas estructuras, de las patas, que son las corbículas. Y entonces van a ir visitando varias flores para recolectar esto. Para poderlo hacer se tienen que arrastrar sobre las anteras, usan las mandíbulas, la estructura bucal que se le conoce como probóscide, para retirar los granos si es que están mucho más fijos a la planta. Y de aquí ellas van a ir empezando a cargar los diferentes pólenes de las flores. Si ellas visitan diferentes tipos de flor, vamos a tener esta gama de pólenes en una muestra, en donde estos pertenecen a un tipo de flor, los azules a otra, los verdes a otra, ¿sí? Y entonces vamos a tener una combinación de pólenes en todo este proceso de recolección. Y entonces, normalmente cuando a nosotros nos dicen, ¿qué es una abeja? No, pues son unos insectos que pican horrendamente y que producen miel. Y es lo que todo el mundo nos diría que hacen las abejas. Déjenme decirle que las abejas van mucho más allá de esto que estamos hablando. Las abejas, su principal actividad es la polinización de cultivos. Y no es solo un tipo de abejas, que es el que normalmente ustedes ven en campo. Tenemos más de 20,000 especies de abejas en el mundo, ¿sí? Aquí tenemos una variedad de abejas que pueden ir viendo en esta imagen, en donde vamos a tener diferentes colores, formas y características, ¿sí? Otras especies de abejas que normalmente son las que van a polinizar en los campos, vamos a tener a los abejorros, que son los gorditos, velludos que vemos en campo, abejas cortahojas, esto lo han visto en algunos lugares, aquí en Ciudad de México llegamos a ver abejas cortahojas y lo notamos en los rosales, cuando cortan y vemos cortes en las hojas de las rosas, así, este es un tipo de abeja cortahojas. Las abejas álcali, que vean, es muy diferente la forma y el color,
¿sí? Las abejas de huerto, las abejas nativas, que estas abejas, vamos a hablar un poquito de ellas, porque están en peligro de extinción y tenemos muchos problemas cuando se afectan a los polinizadores con productos agroquímicos en campo principalmente. Cuando nosotros notamos mortandad en las abejas Apis mellifera, ¿sí? que es la que ustedes normalmente conocen y vamos a ir viendo diferentes imágenes de ellas, si se muere esa abeja, quiere decir que las abejas nativas se murieron antes que ellas, ¿sí? Y entonces esto nos genera muchos problemas. Aquí estamos viendo, perdón, este sensor está impresionantemente rápido. Vamos a tener a las abejas de la orquídea, que mucha gente las confunde con moscas y que son bellísimas trabajando en campo. Entonces, ¿qué tenemos? Las abejas van a producir y colectar los productos en campo para ellas desarrollar la alimentación en su colmena. Para esto, ellas van a polinizar cultivos. Y para nosotros, ¿en qué es importante ese trabajo? ¿Sí? Muy fácil, cerca de 1/3 de la comida que nosotros consumimos normalmente depende de la polinización de las abejas. Y entonces nosotros somos dependientes en 1/3 de todo lo que implica su trabajo, ¿sí? Se estima, ¿sí?, que alrededor de 70 cultivos son los que están polinizados por estas abejas. Ellas producen gran cantidad de miel en diferentes estados de la República, contribuyen en más de 400 millones a la economía de este país a través de la producción de miel, ¿sí? Son polinizadores de árboles frutales, y aquí nos vamos ya por colonia, no por producciones nacionales como este caso. Una colonia de abejas es capaz de polinizar 4,000 metros cuadrados de árboles frutales. Es mucho. Y vamos a tener que en promedio, en general, por muy mal que esté el clima y factores ambientales que las afecten, ellas llegan a producir 14 kilogramos por colmena. Si mal les fue, tenemos producciones enormes en el país. Y cada colonia contiene mínimo 50,000 abejas dentro de estas cajas o colmenas que es donde viven, ¿sí? Las abejas, cuando polinizan, o los polinizadores, ¿sí?, pero en especial las abejas en este caso, cuando polinizan los frutos, ¿sí?, van a mejorar la forma y los sabores de estos productos, aparte de que los agricultores van a aumentar sus rendimientos casi en un 20%, ¿sí? Entre 20 y 50% es como van a ir subiendo las producciones que ellos tienen por la polinización de cultivos. ¿Y a qué me refiero cuando decimos mejoramos la calidad y los rendimientos agrícolas? ¿Sí? Vamos a tener sandías de muy buen tamaño, duraznos redonditos, bien formados, simétricos, manzanas muy simétricas, ¿sí? Pero también ellas polinizan almendra, avellana, uva, fresa, grandes cantidades de berries, ¿sí?, en todo el mercado. Esta es una imagen que circuló mucho tiempo en redes, y tal vez la hayan visto, en donde decía, ¿qué pasa cuando tenemos la polinización de cultivos de las abejas? ¿Y qué pasaría si ellas desaparecen? ¿Cuántos de estos productos comeríamos? Y si ven, va a bajar fuertemente la cantidad de productos que vamos a tener a la mesa. Entonces, esto es importante para ellas y para nosotros en cuanto al consumo de alimento. Hay problemas, y por qué la importancia ahora de las abejas en los ecosistemas. Desde 2006 empezó una muerte a nivel mundial de las abejas. Se inició en Europa, después los mismos reportes los dio Estados Unidos, Canadá, y se fue extendiendo toda esta mortandad a la que se le conoce como el síndrome del colapso de las colonias.
en donde las abejas están muriendo en forma masiva y se generó toda una catástrofe, y es cuando se voltearon a ver a las abejas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque afectan fuertemente a la economía. Si no hay la polinización de cultivos, no vamos a tener los alimentos, y es de lo que nosotros vivimos y consumimos, ¿sí? Y ecológicamente, ¿qué es lo más importante? Ellas no solo polinizan las plantas que producen alimento y frutos, verduras, ¿sí? También polinizan todo lo que está en forma natural. Y entonces son grandes polinizadores. La actividad número 1 de las abejas, en un 80%, es la polinización de cultivos. Y el otro 20% ya viene la producción de miel, que es la principal, y de todos los demás productos, polen, propóleo, jalea, veneno, cera, ¿sí? Todo lo demás que podemos obtener de ellas es un 20% en general. Entonces, ¿qué causa la desaparición de todas esas abejas y por qué la importancia? ¿Sí? Vamos a tener diferentes enfermedades que las han ido afectando. Una de ellas y de los principales problemas ha sido varroa, que es este joven que ven aquí, ¿sí? Varroa es un ácaro, esta es una hembra de varroa, ¿sí? Que afecta tanto a la cría como a las abejas adultas. Transmite enfermedades, aparte del daño que causa al morder a una abeja, que la debilita fuertemente, y hay tratamientos que son químicos y hay orgánicos también, pero que estos tratamientos muchas veces pueden ser, en ambos casos, tóxicos para las abejas. Usamos diferentes tipos de insecticidas, en este caso acaricidas en específico, para el tratamiento de este. Vamos a tener también un problema que es de manejo, que es la apicultura migratoria. La apicultura migratoria es un proceso que hacen los polinizadores de cultivos cuando mueven colmenas de un estado a otro para polinizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, apicultores que están en Chihuahua polinizando cultivo de algodón, de manzana, y empiezan a bajar en toda la República, pasan por cultivos de naranjo, pasan por cultivos de aguacate, pasan por cultivos de diferentes procesos y llegan hasta Michoacán y vuelven a subir con las abejas, ¿sí? O se mueven en toda la zona de la frontera del país, movilizando sus abejas, polinizando uva, fresa, almendra, avellana, una serie de factores. Esto implica un estrés muy alto en las abejas, y ellas tienen el proceso de polinizamos en un lugar, nos cargan, nos llevan a otro cultivo y así nos vamos a ir yendo con ellas, y entran en un estrés constante, ¿sí? Esto las lleva a una nutrición deficiente si los cultivos son de un solo tipo, si no son policultivos. Entonces, ellas toman un polen con ciertas características nutricionales, y si nosotros no los complementamos y los tenemos en condiciones mucho más adecuadas nutricionalmente hablando, las colonias se empiezan a debilitar. Y estos debilitamientos y deficiencias nutricionales nos van a llevar a que entren fácilmente las enfermedades en estas colonias. Otro de los factores que vamos a tener es manejos deficientes por parte de los apicultores. ¿Y a qué nos referimos? Tenemos apicultores excelentes en el país que han hecho un muy buen trabajo en todo lo que son las producciones a nivel nacional, pero la apicultura va cambiando, y ahora ha cambiado fuertemente porque tenemos que convivir con un proceso que son los monocultivos y las formas como se trabajan estos monocultivos, en donde se fumiga de diferentes formas para evitar plagas en los cultivos, para evitar también problemas de hierbas. Se usan herbicidas, se usan insecticidas, quitan
caracoles, por ejemplo, en las plantas, y todas estas fumigaciones, de una u otra forma, como se apliquen, afectan a las abejas. Y este es el nuevo aprendizaje también que tienen que llevar los apicultores. Cuándo movilizar abejas, cómo las deben alimentar, qué deben hacer y qué no hacer si están cerca de cultivos de este tipo. Y esto es un aprendizaje constante con los apicultores. ¿Y a qué me refiero? Aquí tenemos cambios climáticos, una serie de cosas que las van a ir afectando también, y que el apicultor puede haber hecho todo un buen trabajo de cambio de reinas, cambio de ceras, alimentación de sus colonias, pero si el clima no lo favorece o tenemos un problema agrícola junto, las abejas van a empezar a tener problemas y van a colapsar. Y entonces las polinizaciones de los cultivos, sí, ya no es cuestión solo de producciones, sino ya se convierte en una cuestión ambiental, porque estamos hablando de lo natural y de las grandes producciones que podemos tener en campo que las pueden afectar. Por ejemplo, en esta imagen ven una producción enorme de girasol. ¿Sí? Están las abejas polinizando los girasoles. ¿Y qué obtenemos de este girasol? Aceite para consumo humano. ¿Sí? Si esto se fumiga, si esto tiene algún mal manejo en campo, vamos a tener grandes problemas. Ahora, también vamos a tener otro tipo de problemas, lo que son las tendencias a los monocultivos. Aquí lo que están viendo sembrado en esta imagen es lechuga. La lechuga muchas veces ven grandes extensiones, todo el mundo ve verde y dice, qué bonito se ve, ¿sí? Pero si hay abejas cerca de este sembradío de lechuga, para las abejas esto no es polinizable. Y entonces son hectáreas y hectáreas de extensiones de cultivos que no son polinizables y las abejas no van a encontrar ningún tipo de alimento en esas grandes extensiones agrícolas. Y tienen que viajar muchos kilómetros para conseguir alimento. Y si aparte, como vemos aquí, no hay ni una sola hierbita que tenga una flor junto a las lechugas donde ellas se pudieran alimentar. Y entonces las abejas tienen que generar grandes distancias para poder llegar. Las disminuciones de las poblaciones por plaguicidas también crean diferentes problemas. Por ejemplo, si tenemos plaguicidas que son muy agresivos, las abejas se van a morir inmediatamente, como lo que están viendo en esta imagen, que caen muertas inmediatamente. Pero hay productos que se usan en campo que crean un problema crónico en las abejas. Y entonces toda la intoxicación por estos productos se va presentando poco a poco y vamos a ir notando todo esto en una deficiencia en la población de las colonias. Bajan las poblaciones, empiezan a trabajar menos, la cría se enferma, no se desarrolla como debe y se empiezan a morir lentamente. Entonces tenemos problemas de intoxicaciones agudos y crónicos en las abejas. Y esto poco a poco, si las abejas están muriendo así, también se van a morir todos los animales que ustedes vean alrededor de este tipo. Se van a morir las abejas, las avispas, las moscas, las abejas nativas, los escarabajos, las mariposas, ¿sí? Gran cantidad de insectos van a caer bajo estos esquemas de productos en campo. Las consecuencias de las disminuciones de poblaciones, en este caso en una zona, ¿en qué repercuten? Les decía, las abejas no solo polinizan los productos en campo de producción alimenticia, sino también plantas nativas. Hemos tenido pérdidas de especies en todos los estados de la República y cada vez hay menos plantas. No sé si ustedes lo han notado, que antes teníamos ciertas plantas en la Ciudad de México, en los jardines, y ya no salen.
¿sí? Y con esto muchos de los animales que las usaban para alimentarse. El valor de las abejas melíferas para las producciones de alimentos, Canadá tiene muy documentada esta parte y en Estados Unidos, y dices, el valor por producción de alimentos es de 1.500 millones de dólares al año, en Estados Unidos de 14,000 millones al año y en el mundo son de 150,000 millones. Entonces, el valor de la miel, ¿sí? Alrededor es 20 veces más que todo lo que estamos viendo y que normalmente no contabilizamos en todos los diferentes ámbitos agrícolas. Además, la miel es un producto alimenticio que vale más de 8,000 millones de dólares al año, ¿sí? Las abejas que estaba yo mencionando anteriormente, las abejas se alquilan para polinizar alrededor de 90 cultivos, ¿sí? Y esto hace que el agricultor tenga rendimientos mucho más altos en cuanto a su producto y la calidad del producto. Y entonces, estas formas de trabajo de las abejas cada vez van más en aumento en los diferentes estados y cada vez se rentan más las abejas para polinizar cultivos. Entonces tenemos que se usan normalmente en polinizaciones aquí en México, las vamos a tener de aguacate, de manzana, de peras, sandías, pepinos en todas sus variedades, calabazas en todas sus variedades, y ahora nos hemos hecho muy famosos por las producciones de berries, en donde se están usando fuertemente, ¿sí? Los polinizadores, por si hay esa pregunta de jitomate por excelencia, son los abejorros. Y ahorita vamos a ver imágenes de polinizaciones con ellos, pero aquí cuando se usan este tipo de insectos para aumentar las producciones en campo, ¿sí? Se calcula el número de colonias que van a hacer este trabajo por hectárea y se seleccionan colonias que están muy fuertes en cuanto a sus poblaciones para que el trabajo en el momento que está la floración en los cultivos, que dura estas floraciones entre 15 y 20 días y después van a empezar a salir los frutos, todas estas abejas tienen que estar muy fuertes para hacer ese trabajo. Hay tiempos de entrega muy específicos con los agricultores para estas abejas, pero lamentablemente las reglamentaciones en cuanto a los usos de plaguicidas todavía no las tenemos completamente reguladas para poder protegerlos. Y entonces hay tarifas de renta. Por ejemplo, vamos a ver si se polinizan almendras, se usan 5 colmenas en estos campos, si son arándaros entre 5 y 10, dependiendo cómo se está manejando esta producción, y así nos podemos ir con diferentes productos que son polinizables. Aquí tenemos a los abejorros, que son los que se usan en ambientes cerrados, polinizaciones cerradas, en jitomates, tomates y otros productos como calabazas, fresas, de producto orgánico, en donde están encerrados. Los berries son otro de los productos que se usan cerrados. Les decía, el caso de jitomate y fresa se usa mucho lo que es el abejorro en estas producciones, pero también aquí tenemos una producción en donde se está fumigando para evitar propagación de plagas en los cultivos. Y este envenenamiento en las abejas por los pesticidas es muy importante, porque en el momento que se fumigan o se usan por vía aérea los productos, van a matar gran cantidad de colonias. Entonces, en Canadá reportaron hace 2 años la mortandad de casi 50,000 colonias por aplicaciones de estos productos, y en Estados Unidos mueren alrededor de 500,000 colonias. Entonces no es poquito la cantidad de abejas
que están expuestas a estos contaminantes. Y de aquí la importancia de que nosotros tengamos que cuidar el medio ambiente en este sentido productivo, ¿sí? De todos los plaguicidas que existen en el mercado, el 25% de ellos son altamente tóxicos para las abejas y de estos 10% son muy tóxicos. Son aquellos que los van a matar y en los que vamos a ver las noticias lamentablemente alarmantes cuando dicen se murieron 600 colonias de abejas en el estado de Quintana Roo. No solo son esas abejas, también es todo lo que no vemos en el ecosistema. Todos los demás, las abejas nativas, las arañas, los alacranes, los escarabajos, todo lo que estaba alrededor se murió. No solo las 600 colmenas que se reportan. Y esto es lo que tenemos que tener una conciencia de lo que pasa en todo el medio ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que ver y visualizar? ¿Sí? La comunicación entre los apicultores y los productores agrícolas es muy importante. Si ellos van a tener que poner un producto en sus cultivos, tienen que avisarle al apicultor, hacer acuerdos, ¿sí? Tratar de no usar productos que sean aéreos porque se dispersan mucho más fácil con el viento. Entre más directos o más específicos un producto es mejor. ¿Y esto a qué nos lleva? A que tenemos que seleccionar todos los productos, volver a reclasificar y ver lo más amigable tanto para los insectos como para el humano. Porque parece sencillo el decir, se murieron las abejas, pero cualquier producto que es capaz de matar un insecto, la diferencia en que le pase algo al insecto y a nosotros es la dosis. Son productos agresivos que al final van a causar problemas y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, aquí tenemos que ir viendo en este proceso que las abejas, cuando nosotros vemos grandes extensiones de tierra y las vemos trabajando, las abejas son los principales agentes víctimas de las intoxicaciones por el tipo de trabajo que hacen. Si una abeja se muere, ¿sí? Nosotros vamos para allá porque ellas se están muriendo en los cultivos o en donde se usaron diferentes productos, ¿sí? Uno de los indicadores importantes de contaminaciones en las plantas es el polen. Si se muestrea el polen de las plantas, ahí se va a ver qué tipo de contaminante es el que afectó a estas abejas, ¿sí? Y en cuanto a los apicultores, el apicultor también juega un papel muy importante y que la gente no le ha dado su lugar, ¿sí? Porque un apicultor en automático, cuando empieza a trabajar, es un medioambientalista natural, ¿sí? Porque él va a buscar el mejor lugar para sus abejas, que no haya contaminantes en agua, en tierra, que todo se dé las condiciones para que sus abejas puedan trabajar como deben. Y entonces ellos son guardianes de un medio ambiente y al mismo tiempo son los proveedores de una polinización mucho más eficiente, natural y agrícola. Y el otro beneficio que tenemos, la polinización y el trabajo que hacen las abejas, nos van a llevar a mieles de excelente calidad, con diferentes sabores, características, tanto usos nutricionales como terapéuticos. ¿Sí? Este esquemita me gusta mucho porque cuando en normatividades, en las movilizaciones de abejas nos dicen, las abejas se mueven a 3 kilómetros a la redonda y eso es lo que tenemos que cuidar, que no haya contaminantes alrededor. Uno no se imagina qué significa 3 kilómetros a la redonda. Y entonces aquí me permití ponerle CEU al centro, ¿sí? Y aquí prácticamente cuando ponemos, ¿sí?, 1 kilómetro a la redonda de CEU, estamos hablando que estas abejas, si hay una buena floración en campo y no tienen que viajar más que 1 kilómetro para conseguir el alimento, que en CEU tenemos una serie de plantas nativas
que le permiten un medio ambiente adecuado a las abejas, estamos hablando que ellas están recorriendo 300 hectáreas alrededor de Ceú, casi llegan a Periférico, en este movimiento, tomando de Rectoría hacia el fondo, ¿sí? Y aquí estamos hablando que llegan a la parte baja de todo lo que es San Ángel, para que calculen las distancias. Cuando nos falta alimento y las abejas, por normatividad nos dicen mínimo tenemos que revisar 3 kilómetros a la redonda de que no haya contaminantes para las abejas, estamos hablando de que las abejas se están movilizando a 2.800 hectáreas alrededor, y esto es por escasez de alimento, lo van a ir a buscar más lejos. Y vean, casi nos llegan a Barranca del Muerto, ¿sí? A todo lo que es la parte de los ejes aquí en Revolución, pasan Periférico y nos llegan a todo lo que es la parte sur, ¿sí? De donde tendríamos las entradas hacia la carretera Cuernavaca, por decir algo, ¿sí? Y vean la movilización de estas abejas. Pero cuando falta alimentación realmente, en caso de los cultivos que yo les decía, de lechuga, de cosas no polinizables, y que ellas tienen que brincar todas esas grandes extensiones no nutricionales para ellas y buscar el alimento más lejos, una abeja se puede movilizar hasta 12 kilómetros a la redonda, ¿sí? De su colonia. Y entonces esta movilización nos está hablando que llegó a Chapultepec buscando comida, llegó a La Jusco, ¿sí? Llegó a Xochimilco prácticamente y está llegando a toda la parte de Villacuapa buscando comida. Y de este lado llegó a Coajimalpa y la parte de Contadero. Una abeja tiene que viajar mucho buscando su alimento. Se los puse en estas distancias para que puedan dimensionar el esfuerzo tan grande que tiene que hacer una abeja cuando faltan el alimento y las condiciones ambientales para que ella pueda sobrevivir. Nada más imagínense esto, ¿sí? Es muchísimo el viaje que ella tiene que hacer para buscar comida. Y entonces vamos a tener que hay diferentes factores que las están afectando. ¿Cuáles vamos a tener principales? El cambio del uso del suelo. Se dejó de hacer una agricultura múltiple y nos cambiamos a agriculturas intensivas, que agrícolamente hablando es bueno, pero hablando medioambientalmente no lo es tanto, por lo que hablábamos ahorita. Júntenle el crecimiento poblacional que hemos tenido tan desmesurado en las zonas rurales, ¿sí? Y que tenemos especies invasivas que también han ido llegando de una u otra forma. ¿Y por qué han llegado? Por el cambio climático. Y esto es algo que la gente dice, no es cierto, ¿sí? Pero el cambio climático, 1 grado, 2 grados que nos afecte en una u otra zona, se va a ver reflejado en la movilización de especies a buscar climas y ambientes adecuados que no era el de ellas. Y nos vamos a ir haciendo de depredadores que no teníamos antes, ¿sí? Las enfermedades, por lo tanto, se van a dispersar y les decía, el uso de los agroquímicos en general. ¿Cómo podemos ayudar en todo este proceso? Si quieren ayudar realmente no es tratando de capturar abejas y hay ahorita una tendencia a lo que es a la apicultura de la ciudad, en las ciudades. En México tenemos prohibido la apicultura en las ciudades. ¿Por qué? Porque somos un país africanizado y por ley no podemos tener abejas en zonas urbanas. Es un riesgo tremendo tener una apicultura urbana. Por eso se mandaron a zonas rurales. En la Ciudad de México lo tenemos en Tlalpan, en Tláhuac, Coajimalpa, Xochimilco, ¿cuál me falta? Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, ¿sí? Es donde vamos a tener apicultores, y al norte en ciertas zonas, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? Vamos a plantar plantas y árboles propios de las zonas, que tengan flores nectaríferas y poliníferas. Hay catálogos del Instituto de Geología que nos pueden decir
qué plantas son las propias de la Ciudad de México, y en eso podemos ayudar, y eso es algo muy bonito, porque en el momento que empezamos a poner plantas propias, vamos a ver que regresan insectos que hace años no vemos y que dejamos de ver. Por ejemplo, las luciérnagas, ¿sí? En CEU, ahora que han dejado los jardines naturales y es una política de reforestación natural en la universidad, vamos a ver grandes cantidades de insectos que dejamos de ver hace mucho tiempo. Y eso es muy bonito y hay que aprender a convivir con ellos, ¿sí? No destruir los bordes de carretera y permitir en estas limpiezas que se hacen las plantas nativas de las zonas, ¿sí? Hay gente que dice que las abejas no hay que hacerles nada y que las que se vayan a morir se mueran y que sobreviva la que tenga que sobrevivir. No se trata de eso. Les decía que yo considero, y es a título personal, que cualquier cosa que las afecte a ellas es cuestión de tiempo en que nos afecte a nosotros y tenemos que cuidarlas. ¿Sí? Algo muy importante, el apoyo a la investigación sobre la salud de las abejas y formas de nutrición que podemos hacer con ellas, manejos nuevos y todas las logísticas de trabajo con los apicultores va a ayudar mucho a que ellas puedan sobrevivir muy bien. Y entonces, pues hay mucho trabajo que hacer en cuanto a los polinizadores y las convivencias de las especies de unos con otros. Y tenemos que ver que no solo estamos hablando de un organismo, estamos hablando de muchos organismos. Entonces, muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya sido de utilidad, que hayan entendido un poquito más de lo que influyen los polinizadores en todo lo que es un proceso medioambiental y lo que implica, ¿sí?, una polinización en este sentido. Entonces, pues por mi parte sería todo y estoy a sus órdenes para sesión de preguntas, si es que hubiera alguna. Hay mucho trabajo en todos estos procesos en donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Cuiden sus jardines, cuiden los jardines de la ciudad. Muchísimas gracias, doctora, por su tema bastante completo. Y bueno, no sé si le parece, comenzamos con la sesión de preguntas. Adelante. Nos pregunta Lau Hernández, ¿por qué se usa a los abejorros para la polinización cerrada? Los abejorros, cada polinizador puede ser muy específico para el tipo de planta que trabaja. El caso de las abejas son muy suavecitas en su polinización en cuanto a la vibración corporal que hacen. Y el jitomate tiene una flor que es mucho más profunda, la llegada hacia el polen. Entonces, un abejorro es más brusco, más tosco en su movimiento. Pero cuando llega la flor del jitomate, penetra mucho más, vibra mucho más fuerte en la flor y genera una polinización segura. Entonces, el abejorro viene a ser un excelente polinizador de jitomate. Por ejemplo, de chile habanero, las abejas nativas que pueden polinizar diferentes tipos de chiles, porque las flores son chiquitas, y las abejas nativas son chiquitas y entran y polinizan mucho mejor. La abeja melífera sería más grande y no puede penetrar en la florecita del chile con tanta facilidad. Entonces hay polinizadores para ciertos cultivos. Muchísimas gracias, doctora. También nos pregunta Víctor Alvarado, ¿las plantas de agave pueden nutrir a las abejas? Las plantas de agave, de hecho el agave es polinizado pero por murciélagos. Los agaves se polinizan por los murciélagos y ellos tienen una llegada mucho más eficiente. Las abejas pueden visitarlas cuando no hay otro tipo de alimento en campo. Y es de los que recurrirían en último recurso por falta de alimento.
Muchísimas gracias, doctora. También nos pregunta Bernardo Aldazoro, ¿dónde me puedo capacitar para comenzar la apicultura de forma adecuada? En la universidad tenemos, ahorita lamentablemente por la pandemia nos complica, pero tenemos cursos que se abren 2 veces al año para el público en general, en diferentes ámbitos. Apicultura. Nosotros también tenemos un sistema de oyentes para personas que están incorporándose a la apicultura, en donde se registran previamente en la facultad y nosotros podemos capacitarlos y enseñarles lo que requieran para iniciarse en este proceso. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta Adrián, ¿cuáles son los factores que amenazan a los polinizadores? Los factores que vas a ver primero, patógenos, que vamos a tener enfermedades, la principal que tendríamos, varroa y ahorita nosemiosis, que es un hongo, ¿sí? Ambientales, vamos a tener el cambio climático, ¿sí? Y contaminantes del medio ambiente por fábricas y la industria. Temperaturas no adecuadas, manejo inadecuado de los apicultores, ¿sí? El uso de agroquímicos en campo. Yo más que agroquímicos diría productos fitosanitarios para ampliar la gama. No solo son agroquímicos, es una gran variedad de productos que se usan en campo y que se tienen que revisar y regular, ¿sí? Porque son muy potentes para lo que fueron creados, pero el mal uso de estos productos en campo nos puede llevar a intoxicaciones de los insectos muy serios, ¿sí? Y nutricionales y manejo del apicultor. Decíamos, cómo se han ido manejando las abejas. Si ustedes las tienen polinizando monocultivos, porque eso es lo que hay en su zona, y no hay otra cosa en donde puedan poner a sus abejas, es importante que ustedes manejen suplementos alimenticios, tanto en carbohidratos, que serían jarabes, como polínicos y dietas nutricionales que ya se están manejando en abejas, para que las abejas cubramos estas deficiencias nutricionales y estén mucho mejor en campo. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta un poco, importante más bien. ¿Qué tan real es el mito de que las abejas se pueden extinguir? De que se están muriendo, se están muriendo. Hemos perdido gran cantidad de abejas en todo el mundo. Aquí en México hemos perdido cantidades importantes de abejas en la República. Tenemos documentado el estado de Chihuahua, de Sinaloa, de Jalisco, Michoacán, ¿sí? Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, con mortandades de abejas enormes por malos manejos agrícolas. Y estos procesos, ¿sí?, nos llevan a mortandades enormes. El que se puedan extinguir, ¿sí? Vamos a perder gran cantidad de abejas, ¿sí? Gracias a que existen los apicultores, hay formas de reproducción de abejas que las podríamos mantener vivas. Pero los contaminantes en campo, lo que les decía al principio, nos lleva a debilitamientos en las colonias, en que aunque el apicultor trabaje muy bien, las abejas tienen intoxicaciones crónicas que se van a ir muriendo. Y esto se refleja en la producción de miel, en las bajas poblaciones, en las colonias, en que aunque el apicultor haga todo su trabajo, no va a poder sacar adelante a las colonias como él quisiera. ¿Se van a perder? Sí. ¿Vamos a tener grandes mortandades de colonias a nivel mundial? Sí. ¿Van a desaparecer? Tal vez no. ¿Sí? Lo que sí vamos a tener es una deficiencia alimenticia enorme en varios de los productos que consumimos actualmente, ¿sí?, por esta deficiencia de insectos en campo. Y a lo mejor la apicultura no se va a desaparecer, pero la forma en cómo estamos acostumbrados a comer, ¿sí?, y más aquí en México, que somos de mucha verdura y fruta, va a cambiar. Si no tenemos cuidado y no ponemos atención en estos procesos de cuidado hacia las abejas.
¿Están en riesgo y están en peligro por todo lo que está pasando? Sí, están en peligro. Y más las abejas nativas, ¿sí?, que son las propias del país. Apis mellifera es introducida a México, pero nuestras abejas nativas están sufriendo mortandades tremendas en las zonas tropicales, que es donde producimos grandes cantidades de frutas y verduras que ellas polinizan. Entonces, es muy importante cuidar esto. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta Apícola Calosa. La Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM tiene algún asesoramiento para apicultores. Sí, lo que les decía, damos cursos de capacitación y por asociaciones en los diferentes estados, si lo solicitan, tenemos acuerdos con las asociaciones a través de los comités de sanidad de sus estados. Si ustedes lo solicitan, nosotros podemos dar los cursos de capacitación en el estado o se les promueve de acuerdo al tipo de curso que requieran para que ustedes puedan viajar a la facultad, y eso ya lo vamos coordinando con sus comités estatales. Con las asociaciones estos cursos los podemos manejar mucho más fácil, ¿sí? Y apicultores sí abrimos al público en la facultad, les decía, 2 veces al año. Si ustedes están al pendiente de las plataformas de la Secretaría de Educación Continua de la facultad, los van a ver los que tenemos abiertos al público y entran en diferentes ámbitos de acuerdo a las necesidades que vayamos detectando en el país. Y a sus órdenes, comuníquense con la facultad, a la Secretaría de Educación Continua, y ahí vamos a tener, ellos nos avisan de acuerdo a las solicitudes y empezamos a coordinarlos en los diferentes estados. Viajamos a toda la República impartiendo estos cursos. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para una última pregunta, ¿le parece? Adelante. Nos comenta Espinosa Jane. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradece a usted por el tema. Y pregunta, con base en lo que expuso, ¿nos podría recomendar algún tipo de plaguicida que no afecte a las abejas? Hay orgánicos diferentes en campo. No te podría yo decir uno porque depende en qué lo vas a usar y cómo lo vas a usar. Entonces, pero hay productos orgánicos que ya están en mercado, ¿sí? Traten de no usar sprays, aerosoles, que también estos tienen otros componentes a base, aparte de la base química que se está empleando, que puede afectar. Y también afectamos la capa de ozono, ¿sí?, que esa es otra situación. Entonces, tenemos que ir buscando, les digo, productos más amigables. En el mercado van a encontrar varios. En las tiendas ya vamos a ver que dicen productos orgánicos y todo. Algo que por lo que los agricultores muchas veces le temen al uso de otro tipo de productos es porque no son 100% eficientes, como serían los productos químicos que ofrecen los laboratorios. Pero tenemos que irnos adecuando a situaciones, ¿sí? Y tenemos que ir cuidando el medio ambiente. Cuando se aplica un químico en un cultivo, llueve, se van los ríos, y si creíamos que que estamos exentos, no es cierto, porque se contamina el agua, se contamina la tierra. El ganado come las hierbas que están creciendo en la tierra contaminada, y nosotros tomamos su leche, tomamos su mantequilla, ¿me explico? Y creemos que no nos va a llegar. Sí nos va a llegar. Entonces, tenemos que ir viendo todos estos procesos de regulación, les decía, de productos fitosanitarios, para que realmente se escojan los más amigables, y eso es lo que tengamos en mercado, y sacar de mercado lo que no sea funcional, ¿sí? Que vamos a tener otros problemas, sí, tal vez, pero valen la pena por la salud de una ciudadanía, y tenemos que buscar los equilibrios en este sentido con agricultura, porque tampoco se trata de afectarlos a los agricultores, sino de buscar un punto medio de trabajo en conjunto que podamos vivir todos. Doctora, pues muchísimas gracias, le agradecemos el espacio, el tiempo y bueno, sobre todo el importante tema que nos acaba de platicar. No sé si nos gusta dejar algún contacto, ya que aquí en los comentarios
nos piden su contacto en algún correo en donde se puedan comunicar. Sí, cómo no, se me pasó ponérselos en la presentación. Ponen Adriana y la C de Correa, todo con minúsculas. adrianac@unam.mx. Y estamos a sus órdenes para cualquier comunicación. Ahorita no les doy el teléfono porque no estamos en la facultad, pero a través del correo con mucho gusto los atendemos en sus inquietudes. Y los cursos que preguntaban ahorita, en cuanto estemos en semáforos verdes, tanto en Ciudad de México como en los diferentes estados, se van a abrir los diferentes cursos para poderlos programar en todos los lugares. Mientras no estemos en semáforos verdes, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Podemos dar cursos teóricos en línea, pero los presenciales de manejo y lo que requieran más específico no es tan fácil, ¿sí? Bueno, doctora, estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Para cualquier cosa. Y bueno, agradecer nuevamente su participación en este tema que la verdad ha dejado todavía muchas dudas porque fueron bastantes preguntas y seguramente se estarán poniendo en contacto con usted a través del correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya sido de utilidad y que hayamos despertado una conciencia de todos estos procesos ambientales. Gracias, doctora, y esperemos tenerla nuevamente en otra transmisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Y al público en general agradecemos que se hayan conectado, que hayan estado presentes en este tema de los polinizadores y los esperamos para la próxima sesión del BET Responde. Muchas gracias.